gusto a mi compañera, a mi colega periodista Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea. Nancy, bienvenida a Sin Censura, ¿cómo estás? Hola Toño, buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. Muy buenas tardes. Y bueno, pues Nancy hoy tuvo una participación muy interesante en la conferencia de prensa mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum. Intervención en la que la doctora a grandes rasgos le dice que no va a buscar juicio político, no va a buscar de ninguna forma consecuencias para esos 8 ministros, esos muy cuestionables y los mismos de siempre, 8 ministros que se le han pasado haciendo determinaciones controvertidas, para el pueblo de México, en contra del pueblo de México, a pesar de que, bueno, Nancy le decías, es que sí se configura el delito de corrupción con lo que están haciendo, sí podría haber un juicio político. La doctora Claudia Sheinbaum te dice, yo lo que no quiero es que esto se convierta en una trampa, no vamos a caer en la trampa de que piensen que somos autoritarios y que lo puedan utilizar de alguna otra forma como precedente. Hace rato, Nancy, aquí en Sin Censura, el consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer, nos planteaba que efectivamente están configurando una especie de planteamiento con organismos internacionales para que digan, para que se hagan los perseguidos políticos. Y esta, efectivamente, como tú lo planteabas, es un arma de doble filo, porque si bien es cierto, el gobierno y el poder legislativo no van a denunciar o no van a buscar el juicio político en contra de estos truanes, de estos marrulleros y mafiosos ministros, pues sí podrían provocar una crisis constitucional al detener la reforma judicial, hacer que el poder legislativo no acate la determinación y ahí también le entrarían los poderes fácticos internacionales. ¿Qué nos puedes decir de esto, Nancy? Sí, fíjate que es un momento muy, digamos, crítico para el país porque por una parte sí puede ser solamente una estrategia de parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente de estos 8 ministras y ministros que están aliados en un bloque que atenta siempre contra los pues en realidad estamos ante un régimen represor y el peor gobierno del mundo en sus primeros días. Eso puede ser, o sea, ese escenario es posible, el que plantea la doctora Sheinbaum, pero también puede ser otro escenario donde ellos se sientan y además se arroguen esta facultad suprema como si estuvieran por encima del resto de los poderes de la Unión, del Ejecutivo y del Legislativo, pero sobre todo por encima de la voluntad popular. Una voluntad popular que se expresó el pasado 2 de junio, que para nadie fue un secreto, que existía el plan C y que el plan C consistía desde el primer minuto en que se planteó en la reforma al Poder Judicial. Entonces puede ser este otro escenario donde en realidad se sientan totalmente impunes justamente porque pues mantienen esta, digamos, presión de decir el régimen autoritario, el régimen dictatorial, y entonces se sienten totalmente impunes y de verdad están planteando un golpe de Estado desde lo judicial, que eso es justamente lo que denuncian ayer 2 de las 3 ministras que se pronuncian en contra de esta decisión, que son Lenia Batres y Yasmín Esquivel, y abiertamente lo dicen con todas sus letras. O sea, esto estaría configurando ya un golpe de Estado, porque además es anticonstitucional, o sea, no tiene ninguna herramienta constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer lo que hizo ayer. Y en segundo punto, además se configuran otros ilícitos como es el de el conflicto de interés, que para decirlo claramente es cuando son juez y parte las personas, ¿no? En este caso son juez y parte los que presentan esta, digamos, este recurso o esta controversia, porque son jueces y magistrados que por voto popular deben ser electos, porque eso es lo que fue el mandato popular el pasado 2 de junio con esta mayoría que hoy mismo la presidenta Claudia Sheinbaum pues nos recordaba, ¿no? Estos 35.9 millones de votos, casi 36 millones de votos que obtuvo en las urnas, pues son para garantizar el plan C, o sea, para garantizar que no solo se ganara la presidencia de la República, que eso ya se sabía que pues lo iba a obtener
Morena, sino también para garantizar que se iba a tener el Congreso, o sea, la mayoría calificada tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Entonces, esto no tiene ningún precedente, es como lo dijeron las dos ministras, o más bien las tres ministras, porque en eso coinciden, que no hay ninguna justificación constitucional para que entre la Suprema Corte a revisar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, y al mismo tiempo hay un conflicto de interés claramente porque son juez y parte, porque a ellos lo que están defendiendo son sus propios privilegios, es el manejo del dinero a través de fideicomisos, es todas estas prebendas que tienen y sobre todo sus cargos. Y pues también para ubicar un poco por qué están siendo acompañados por trabajadores del Poder Judicial, porque a veces se piensa solo porque hay manipulación. No, no es solo porque hay manipulación, es porque a nivel, sobre todo de secretarios de cuenta, en el Poder Judicial, en tribunales y en juzgados, es donde está el mayor número de nepotismo, es decir, donde las familias meten a sus hijos, a sus sobrinos, a sus padres, a sus suegros, a sus yernos, a sus nueras, donde está el mayor número de familias enquistadas en el Poder Judicial, son en estos niveles. Entonces, no es tanto que se les diga, a ver, no se te va a quitar tus derechos laborales. No, el tema es que eso es irregular. El nepotismo es otro delito de corrupción. Entonces, tenemos varios delitos de corrupción en este Poder Judicial que evidentemente no se va a revisar a sí mismo, pero bueno, lo que me contesta la presidenta Sheinbaum es muy clara en eso de que no va a haber acciones y no necesariamente se genera impunidad, es justamente que en realidad no se les va a conceder este escenario que estarían buscando, que es ya el análisis que la doctora tiene, me imagino yo ya con insumos de inteligencia, porque hay que recordar que ella cuando asume el Poder Ejecutivo Federal, pues ya tiene a su mando también no solo, digamos, las Fuerzas Armadas, sino sobre todo las áreas de inteligencia. Entonces, quizá ya esto viene desde una evaluación con los aparatos de inteligencia, que solo se trata de un amago para impulsar esta narrativa de la dictadura y con ello buscar asestar ahora sí un golpe de Estado real, ¿no? Entonces, lo que dice la doctora es que no se frena el proceso de la reforma judicial, va a haber elecciones y en realidad va a ser así como pues tú no tienes la razón, esto no es constitucional, esto no es legal, no se te van a abrir procesos ni en la Cámara, ¿no? Lo que sería juicio político, y tampoco procesos de otra naturaleza, porque cuando son delitos de corrupción, pues también se pueden iniciar acciones desde el Ejecutivo que le pida a la Fiscalía General de la República, particularmente a su Fiscalía Anticorrupción, que revise estos casos. Pero ella lo que dice es no, porque estaríamos cayendo en su juego. Sin embargo, también el mensaje que manda es muy claro, no tienen la razón, los conmina un poco a que, bueno, ya hicieron esto de ayer, pero todavía no entran a la discusión de fondo, a que en la discusión de fondo rectifiquen y pues ya asuman que pues no tienen nada que hacer, porque eso no es legal. No es legal, Nancy, pero insisto, tienen mayoría ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le pido al equipo que por favor